Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido que las tormentas de la vida amenazan con hundir tu barco interior, dejándote a merced de las olas del desánimo y la soledad? ¿Y si te dijera que tu fe inquebrantable en medio de tormentas guarda un poder oculto capaz de transformar cada tempestad en un puerto de esperanza y paz profunda? Hoy descubrirás un secreto revelado por el Espíritu Santo que muy pocos conocen. Una fuerza escondida en tu confianza en Dios que puede cambiar tu realidad y renovar tu espíritu en los momentos más oscuros. Imagina por un instante ese instante en que el viento arrecia y el mar se revela. ¿Qué sucede dentro de ti cuando las circunstancias parecen derrumbarlo todo? Reflexionemos. La tormenta exterior solo prueba la firmeza de la raíz interior. Si tu fe no cede ante el vendaval, tu vida se convierte en un testimonio vivo de victoria. A lo largo de los próximos minutos, te guiaré por un viaje lleno de enseñanzas bíblicas, enigmas divinos y revelaciones poderosas. Descubrirás cómo cada capítulo de este estudio fortalecerá tu confianza en Dios, preparándote para mantenerte firme cuando las nubes se ciernan sobre ti. Prepárate para encontrar respuestas a preguntas que quizás ni habías formulado. ¿Dónde yace ese ancla espiritual que no se rompe? ¿Qué promesa divina permanece inmutable? ¿Cómo puedes tú experimentar un milagro en medio del caos? Antes de elevar nuestra oración de apertura, te invito a comprometer tu fe de manera sencilla pero significativa. Deja en los comentarios la frase paz en Cristo junto a unas breves palabras que expresen tu deseo de confiar sin reservas en el Señor. Si este mensaje toca tu corazón, regálale un me gusta a este video. Con cada like, estás obligando a YOUTV a mostrar esta palabra de vida a más almas sedientas, ayudando a que el poder de Dios llegue donde una iglesia no puede. Felicidades por ser parte de este canal. Tu participación aquí es un acto de fe que fortalece nuestro propósito. Así como un ancla sujeta la nave contra la marea, tu suscripción y tu apoyo mantienen firme este espacio espiritual. Muchas personas encuentran en estos mensajes una iglesia digital cuando no tienen un templo cercano. Por eso necesito que te unas desde el primer segundo, comentando cada vez paz en Cristo antes de comenzar nuestro estudio juntos. No lo olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición monumental en tu vida. Y ahora, con el corazón expectante, damos inicio a este estudio sobre la fe inquebrantable en medio de tormentas. Cuando el cielo se oscureció sobre el lago de Galilea y las olas comenzaron a golpear con furia la pequeña barca, tú puedes verte reflejado en los rostros atemorizados de los discípulos. Aquella noche, después de un día agotador lleno de multitudes y predicaciones, Jesús invitó a sus seguidores a atravesar las aguas. ¿Como quien confía en el viento? Pero al pisar la barca, un vendaval inesperado se levantó y convirtió el viaje en una prueba de fuego para la fe de cada uno. En medio de aquel caos, mientras el Señor descansaba plácidamente, la tormenta se volvió más violenta, recordándote a ti esos momentos cuando el corazón late con miedo ante lo imprevisto. Tú sabes lo que es navegar con los ojos clavados en las nubes, esperando que el próximo trueno destruya tus certezas. Seguramente has oído el estruendo de un diagnóstico médico inesperado, las noticias desalentadoras de una crisis familiar o el susurro del desánimo que se instala cuando pierdes el empleo. En ese instante, tu barca interior amenaza con zozobrar y cada ola es un recordatorio de tu fragilidad.
Pero depende de ti reconocer que no estás solo, aquel que calmará la tormenta habita en la misma nave. Aunque a primera vista parezca dormir, quizá veas tu vida como aquel lago tempestuoso, un escenario impredecible donde el viento golpea sin piedad. La enseñanza de Jesús no es solo un relato lejano, sino un espejo que refleja la posibilidad de traer calma a tu corazón agitado. ¿Qué ocurre cuando, a pesar del estruendo, eliges recordar la presencia del Salvador? ¿Cómo cambia tu mirada cuando ya no te concentras en las olas, sino en el que duerme en la popa? Física y espiritualmente, la tormenta golpea tu cuerpo y tu mente. Sientes náuseas de incertidumbre, palpitaciones de ansiedad, pensamientos que giran sin cesar. La historia nos dice que los discípulos, invadidos por el miedo, hicieron lo que tú has hecho muchas veces. Despertaron a Jesús llenos de reproches y angustia. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?, clamaron, como si el mismo Hijo de Dios fuera responsable de sus circunstancias adversas. Tú quizás te has preguntado, en medio de tu propia tempestad, ¿Dios, me has abandonado? ¿No ves mi dolor? La respuesta dramática de Jesús es un modelo de autoridad y compasión combinadas. Se levantó, dijo a las olas, silencio, enmudece, y el viento se calmó al instante. El lago volvió a ser espejo y la brisa regresó suave como un susurro de consuelo. Desde aquel momento, los discípulos comprendieron que su miedo no estaba dirigido verdaderamente al mar, sino a la falta de confianza en quien los guiaba. Tú puedes aprender de ese paso. La fe no es simplemente creer que existe un Dios poderoso, sino reconocer su poder presente, actuando en tu vida cuando el temor te invada. Imagina una pared de agua a tu alrededor. Siente la fuerza de esas olas imaginarias amenazando con rodear tu espíritu. Ahora escucha la voz de Jesús ordenando, calla, al recordar esa autoridad. Tu corazón encontrará un eco interno que replique aquella calma divina. Esa voz no es un sonido lejano. Es la misma tranquilidad que puedes experimentar cuando rendición y confianza se unen en un solo clamor. Jesús, confío en ti. ¿Estás dispuesto a repetirlo con tu voz interior? Puede que no veas el mantel de nubes disiparse al instante, pero en tu alma comenzará un cambio profundo. La tormenta exterior podrá continuar, pero tu mirada anterior al miedo hará que las olas ya no determinen tu paz. Cada vez que tu mente se persuade de que el Señor es quien dirige tu barca, nace en ti un santuario de reposo que ni las circunstancias más brutalmente adversas podrán profanar. Esta historia tiene un mensaje práctico para tu día a día. Cuando la prueba llegue, el proyecto que se cae, la palabra hiriente, la enfermedad que ataca, haz memoria de la autoridad de Cristo. Invítalo en oración a zarpar contigo. Despiértalo con tu clamor sincero. No temas que Él no te escuche. El Maestro no duerme ajeno a tu dolor. Acércate a Él, deja fluir en tu interior esa orden que Él pronunció, paz. Deja que el Espíritu Santo grabe en tu corazón la convicción de que tus peticiones de confianza tienen un eco en el cielo. Al concluir esta reflexión sobre el poder de la fe que calma tempestades, recuerda que esta enseñanza se enlaza con lo que vimos en la introducción. Existe un secreto oculto en tu confianza en Dios. En los próximos bloques desvelaremos más claves ocultas en las Escrituras que reforzarán tu fe y transformarán tu realidad. La penúltima enseñanza de hoy, tal como anunciamos, podría contener la llave que activó una bendición sin igual en tu vida. Justo cuando la brisa volvió suave y el lago recobró su calma, Jesús aún conservaba la mirada puesta en el horizonte de tu vida, llamándote a dar un paso más allá de lo seguro. En aquel instante, el Maestro lanzó un desafío directo al corazón de Pedro. Ven. Fue una invitación sorprendente, porque ninguna lógica humana te sugiere descender de la barca y adentrarte a un mar embravecido. Sin embargo, esa voz divina te insta hoy a decidir: ¿continuarás a la deriva o te atreverás a caminar sobre tus tormentas con la mirada fija en Jesús? Cuando Pedro escuchó la orden, deslizó su pie al agua y experimentó el temblor que sientes cada vez que tu fe se separa de la orilla de lo conocido. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste que entregar un fragmento de seguridad para abrazar un acto de fe radical?
Tal vez fue al confiar un sueño postergado en manos de Dios, o al perdonar cuando tu herida aún sangraba. Ese primer paso tembloroso de Pedro resuena en tu interior. La fe auténtica te impulsa a abandonar la barca, a soltar el timón de tus propias fuerzas. En la superficie del lago, cada ola contra los pies de Pedro representaba un golpe a su confianza, así como tú sientes el embate de los problemas familiares, la presión económica o la soledad espiritual. Pedro notó enseguida la potencia de las circunstancias, pero en lugar de contemplar sus pies hundiéndose, levantó sus ojos hacia Jesús, reconociendo que Él era la única promesa sólida en medio de la tempestad. ¿Cómo reaccionas tú cuando las olas de la ansiedad o la duda te rozan la fe? ¿Te dejas golpear o vuelves la mirada hacia quien te llamó? Los ojos de Pedro se encontraron con la amable determinación de Jesús, un reflejo de la fortaleza que mora en tu espíritu interior, al escuchar el flojo murmullo de las olas bajo sus sandalias. Pedro sintió el vértigo de descubrir que podía mantenerse firme fuera de la barca. Ese momento es un espejo para tu propia historia. Quizá hoy Dios te está diciendo: da un paso en obediencia, a pesar de que no comprendas todos los vientos que soplan en tu contra. ¿Estás dispuesto a mirar a tu Señor y repetir con tu corazón tembloroso: Señor, si eres tú, háblame y muéstrame el camino? Sin embargo, la escena de la Biblia nos revela algo más profundo aún. Mientras Pedro caminaba, su atención se distrajo por la fuerza del viento y las espumas encrespadas. De repente, temió y empezó a hundirse. Ese instante de duda no fue el final de su historia, sino la oportunidad perfecta para experimentar de lleno la misericordia de Jesús. Tal vez en tu caminar hayas sentido que tu fe se tambalea, que un miedo antiguo, el miedo al fracaso, al rechazo o a la enfermedad te hace dudar de la voz de Dios. No eres el primero ni el último en sentir esa sacudida interna. El problema no radica en caer, sino en a quien clamas al sumergirte. Pedro gritó con lágrimas aún mezcladas de temor y esperanza: Señor, sálvame. En esa súplica halló la mano fuerte que lo levantó. Jesús extendió la palma de su poder y dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No fue una recriminación vacía, sino un recordatorio del secreto de toda victoria: mantener la mirada fija en Él. Tú puedes pronunciar hoy la misma oración cuando percibas que tu confianza desfallece. No ocultes tu temor ni pretendas que tu fe es más grande de lo que es. Entrega tu duda a la única mano capaz de sostenerte. Al poner a salvo a Pedro, Jesús volvió a subirlo a la barca. Y en ese momento, el viento se acalló de forma definitiva. El lago reflejó el cielo y la noche regresó mansa, como si aquello hubiera sido siempre parte del plan divino. Pedro, tembloroso pero victorioso, comprendió que cada paso sobre el agua no era un mérito suyo, sino un regalo de gracia. Tú, en tu propia tormenta, descubrirás que tus pasos audaces, por muy vacilantes que parezcan, también son un acto de gracia que Dios concede a quienes confían en su llamado, en tu vida diaria. Ese relato te enseña que la fe no consiste en la ausencia de miedo, sino en la determinación de avanzar a pesar de él. Cada vez que enfrentas un diagnóstico, una traición o la inestabilidad laboral, toma la decisión de soltar la orilla de tu autoconfianza y confiar en la voz de Jesús. Atrévete a orar con tu corazón: Señor, tómame de la mano y camina conmigo. No temas si tu fe cruje bajo la presión. Cada crujido es un recordatorio de tu humanidad. Y en esa misma fragilidad Dios se muestra poderoso. En este bloque hemos visto cómo la historia de Pedro desvela un principio clave: caminar sobre las olas solo es posible cuando tu mirada permanece fija en Jesús, incluso cuando el viento sople con furia. Esta enseñanza encadena de forma natural con lo que descubriremos en el próximo tópico, porque el paso de obediencia que Pedro dio forma el fundamento para una revelación mayor sobre el poder de la fe sobrenatural. Justo cuando la mirada fija en Jesús impulsó a Pedro a dar un paso sobrenatural sobre el agua. En Hechos 27 y 28 encontramos otro testimonio apasionante: la travesía de Pablo hacia Roma, naufragio incluido.
que revela cómo la obediencia y la confianza en la promesa de Dios mantienen firme nuestro espíritu aun cuando las tempestades parezcan insuperables. Pablo, prisionero y rodeado de soldados, subió al barco que partiría de Cesarea con destino a Italia. Entre la tripulación iban centuriones romanos, marineros curtidos por 1000 mareas y otros presos cuyas cadenas tintineaban al compás de cada ola. Sin embargo, antes de que el barco zarpara, Pablo se acercó con un espíritu agradecido, recordando la voz suave de Dios que lo había llamado a testificar hasta los confines del imperio. Ese acto de gratitud es la semilla de toda fe auténtica. Agradecer antes de ver la salvación es plantar esperanza en medio de las nubes oscuras. No mucho después de salir del puerto, una fuerte brisa adversa del famoso Euroclydon desató un vendaval que zarandeó el navío con tal violencia que pronto perdieron rumbo. Las redes de pesca, las anclas y las velas se convirtieron en estorbo. Cada remo era un intento desesperado de contener la furia del mar. Pablo, consciente del peligro, no se dejó contaminar por el miedo colectivo. En lugar de entregarse a la desesperanza, subió a la cubierta para animar a cada hombre: hermanos, aunque esta noche perdamos el casco del barco, vuestra alma no se perderá. Esa palabra profética demostró que su fe provenía de un conocimiento real de la fidelidad divina. Mientras la oscuridad y el agua se filtraban por cada grieta, el temor de los marineros creció al punto de idear lanzarse al mar para salvarse. Ese es el reflejo de tu propia alma cuando tu confianza vacila, buscas soluciones precipitadas. Te dejas llevar por tus propios instintos y terminas naufragando emocionalmente. Pero en esa hora más oscura, justo en medio del estruendo, un instante de silencio marcó el punto de inflexión. A medianoche, el ángel del Señor se presentó a Pablo y le dijo: no temas, Pablo, es necesario que estés ante César. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Puedes imaginar el consuelo que brotó en su corazón, aun sin ver una costa a la vista? Pablo supo que no estaba solo. Las promesas de Dios calmaron su espíritu y despertaron en él una autoridad sobrenatural para declarar: marinaos con esperanza, mañana comeremos. Entonces instruyó a la tripulación a confiar, a soltar las provisiones innecesarias y aferrarse a la palabra del Señor por encima de cada ley natural. Su fe no era un optimismo ingenuo, sino la firme certeza de que Dios cumplirá lo que ha dicho, sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias. Cuando el alba rompió, la tormenta parecía amainar, pero el peligro persistía. La costa apenas se vislumbraba y las corrientes amenazaban partir el barco. Una vez más, Pablo ocupó su lugar de líder espiritual, recordando que la victoria final depende de la alianza entre la obediencia humana y la promesa divina. Si no nos subimos a la porción de tierra, todos pereceremos, advirtió. Entonces, arrojaron la carga al mar y prepararon las naves menores tal como el Señor le había revelado. El instante del naufragio fue dramático, el barco se partió en pedazos contra la peña. Sin embargo, nadie se hundió. Cada uno llegó a tierra, nadando o sujetándose a tablas tal como Dios lo había prometido. La isla de Malta los recibió entre rocas y arena, y Pablo, lejos de ceder al cansancio o al desánimo, encendió una hoguera y reunió a todos a su alrededor. En ese fuego emergió un nuevo milagro. Las serpientes venenosas no pudieron hacer daño a nadie y los isleños, testigos de aquella protección sobrenatural, comenzaron a reconocer la presencia de Dios. Amigo, esta historia habla directamente a tu realidad cuando las tormentas arrecia la inseguridad, la falta de empleo, la enfermedad persistente o la soledad que oprime. Recuerda que la voz de tu Redentor sigue hablando. Tan cierto como el ángel anunció la preservación de Pablo, la promesa del Señor hacia ti es irrevocable. No necesitas entender cada paso. Basta con obedecer y declarar tu confianza aún antes de ver el milagro materializarse. En tu día a día, repite el mismo ejercicio: da gracias a Dios antes de que amaine el viento. Alienta a tu propia alma, declarando la fidelidad del Señor, y abandona las cargas innecesarias que entorpecen tu avance. Tal como los soldados y marineros sobrevivieron al naufragio,
tú también llegarás a la orilla con tu fe intacta. Rescatado por la gracia que sobrepasa todo entendimiento. Así como Pedro dio un paso de obediencia y Pablo resistió al naufragio. Confiando en la promesa, en el próximo bloque descubrirás una enseñanza que consolidará el fundamento interno de tu fe, desvelando un poder secreto que fortalece tu corazón en el silencio de la prueba. Cuando en el bloque anterior descubrimos que el fundamento interno de tu fe se fortalece en el silencio de la prueba. Hoy veremos un testimonio que revela el poder secreto de la comunión constante con Dios, aun cuando todo parezca conspirar contra ti. Daniel, un joven exiliado en Babilonia, supo cómo mantener viva su cercanía con el Señor en medio de un imperio enemigo. Y su historia te revela una clave para sostener tu fe cuando las emociones y las circunstancias lagan como fieras hambrientas. Imagina a Daniel. Cada mañana se arrodillaba en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, inclinando su rostro 3 veces al día, sin importar las órdenes dictadas por el rey Darío. Esa disciplina de oración no era un simple ritual, sino el canal por el cual su espíritu bebía de la fuente de vida celestial. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando tus propias ventanas o tu rutina, tu familia o tu trabajo se cierran a las expectativas inmediatas? Daniel te reta a abrir de par en par tu confianza, sabiendo que la fidelidad impulsa un flujo de gracia que ninguna ley humana puede interrumpir. Los consejeros de Darío, celosos de la influencia de Daniel, diseñaron un decreto que condenaría a quien invocara a un dios o a un hombre distinto al rey durante 30 días. Al conocer la trampa mortal, la reacción de Daniel fue la más sorprendente. No alteró su ritmo de oración. En lugar de refugiarse en la astucia o desaparecer en el anonimato, arriesgó su propia vida para mantener su comunión con Dios. Esa valentía es un espejo para tu propia alma. ¿Estarías dispuesto a arriesgar la comodidad de tus certezas para preservar la relación más importante de tu vida? Al encontrarlo orando, los acusadores lo denunciaron y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Imagina la crudeza de la noche, la soledad aplastante, el lúgubre rugido de aquellas fauces hambrientas. Sin embargo, Daniel no se rindió al terror. Su fe era un ancla que rozaba el trono de Dios, firme y confiada. En tu propia tormenta interior, la oscuridad de la enfermedad, el estruendo de la pérdida o el dolor de la traición, tu espíritu puede hallar ese mismo refugio si tu oración se convierte en un acto de fidelidad antes que en un recurso de emergencia. Durante esa larga noche, el Señor envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones. Daniel amaneció ileso, cubierto solo por un soplo divino que había penetrado hasta las entrañas de la fiera. Ante sus ojos, la autoridad celestial no solo acalló a los animales, sino que proclamó su poder infinito sobre cualquier fuerza destinada a destruirlo. Esa intervención revela el secreto que hoy quiero compartir contigo. Cuando tu espíritu se mantiene en intimidad con Dios, su poder protector actúa de manera silenciosa, invisible a ojos humanos, pero real en cada fibra de tu ser. La mañana siguiente, el rey Darío extrajo a Daniel del foso. Con voz temblorosa, testificó que su Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, de modo que no me han dañado. Daniel 6:22. Esa declaración pública cambió el destino de un reino. Pero sobre todo confirmó a la fe de Daniel como un faro que atrae la mirada de Dios ante las adversidades. ¿Te imaginas el efecto que tu propio testimonio podría tener en tu círculo, en tu familia, en tu vecindario o en tu lugar de trabajo, si declaras con valentía la fidelidad de Dios tras tu propia prueba? La enseñanza clave para tu vida es clara: la oración no es un recurso de urgencia, sino el combustible que mantiene encendida la llama de tu confianza. Cada vez que decides arrodillarte antes que la tormenta, abres una brecha en el cielo por donde fluye poder sobrenatural. No esperes sentir paz para orar. Ora para sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa inversión de prioridades convertirá cada lágrima en un puente que conecta tu necesidad con la promesa de tu Redentor. Quizá has intentado reconstruir tu ancla espiritual con buenas obras,
con estrategias humanas o incluso con consejos bien intencionados. Pero el ejemplo de Daniel te recuerda que la verdadera solidez proviene del hábito inquebrantable de hablar con Dios. No se trata de cuánto tiempo pasas en oración, sino de cuánto te dispones a exponer tu corazón sincero, sin máscaras ni reservas. Esa transparencia genera una atmósfera donde el Espíritu Santo puede moverse y desplegar su grandeza. A partir de hoy, te animo a reproducir ese gesto de fidelidad. Elige 3 momentos en tu jornada para inclinarte ante el trono divino. Aunque sientas que todo a tu alrededor se derrumba, declara tu dependencia con palabras sencillas y honestas. Señor, dependo de ti. Abro mi corazón para recibir tu presencia. Cada plegaria plantada con valentía en medio del caos se convertirá en una frontera donde el enemigo no podrá avanzar. Esta quinta enseñanza enlaza con el siguiente bloque, donde descubriremos una promesa que actuará como escudo invencible para tu fe. Recuerda que la penúltima lección guarda la clave para una bendición definitiva en tu vida. Antes de adentrarte en el siguiente pasaje, reafirma tu compromiso con la frase paz en Cristo en los comentarios. Al contemplar la fidelidad de Daniel que resistió al rugido de los leones, surge en tu espíritu una pregunta vital: ¿qué sucede cuando las tormentas no son personales, sino abarcan a toda la creación? La historia de Noé y el diluvio te ofrece una perspectiva profunda sobre la fe inquebrantable en medio de una catástrofe global. Revelando un principio esencial, la obediencia a la voz de Dios desactiva los juicios más implacables y se convierte en arca de salvación para ti y tu familia. Imagina el escenario: un mundo sumido en la corrupción, los corazones endurecidos, la violencia desbordada. Dios, con dolor y justicia, anuncia una inundación que borrará todo lo creado. Contrastando con esa sentencia, Noé aparece como el único hombre justo. Alguien cuyo corazón latía al unísono con el latido divino. No era un líder político, ni un profeta público de multitudes, simplemente un hombre que escuchaba, creía y actuaba. ¿Dónde están tus oídos espirituales hoy? ¿Sigues la corriente de opiniones o afinas tu oído para reconocer la voz de tu Creador? Dios le dio instrucciones precisas: construir un arca con madera de ciprés, dividir sus compartimentos y revestirla con brea para resistir la fuerza de las aguas. A ojos humanos, parecía una insensatez como contener todo lo viviente en un barco diseñado sin planos de ingenieros terrestres. Pero precisamente allí radica la esencia de tu fe triunfante: obedecer lo que Dios revela sin cuestionar la lógica natural, porque Él conoce los alcances de la tormenta antes de que despierte. Cada tabla colocada fue un acto de confianza, cada recubrimiento de brea selló la esperanza de un futuro. Piensa en tu propia vida como si fuera ese arca en construcción. Las pruebas que hoy azotan tu espíritu, la enfermedad que ronda sin cura aparente, el conflicto que amenaza una relación valiosa, la inestabilidad económica que quiebra tus presupuestos, son las aguas que suben lentamente. En lugar de sucumbir al pánico, Dios te invita a edificar con cada prueba un sólido refugio interior. Tal vez no sea una construcción física, sino un carácter formado por la paciencia, la esperanza y la obediencia silenciosa. Cuando la lluvia finalmente comenzó, no se trató de unos pocos chubascos, sino de 40 días y 40 noches, de un diluvio universal. Las aguas cubrieron los picos de las montañas y solo el arca permaneció a flote. En tu travesía personal habrá temporadas de llanto incesante, de dolor que parece no tener tregua. Sin embargo, la promesa divina te asegura un puerto seguro. La obediencia construye salvación. Cada vez que te arrodillas y dices: Señor, aquí estoy, a pesar del cansancio, sellas una protección que ninguna tempestad podrá invadir. Dentro del arca, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras vivieron confinados por meses, alimentando a las parejas de aves, bestias y toda criatura. La cercanía forzada en un espacio reducido podría haber generado tensión y desesperanza, pero su fe colectiva transformó aquel recinto en una comunidad de alabanza. De igual modo,
Cuando tu familia atraviesa tiempos inciertos, tu fe puede convertirse en cauce de paz que une hogares. Tu oración constante, tu palabra de aliento y tu confianza en la promesa de Dios actúan como la brej que une cada tablón, manteniendo fuerte el vínculo incluso cuando el mundo exterior ruge con violencia. La espera fue larga. Noé envió primero un cuervo, luego una paloma para rastrear el descenso de las aguas. La paloma encontró tierra firme y regresó con una rama de olivo en el pico, símbolo de nueva vida. Allí aprendemos un principio poderoso: la fe paciente busca señales. Agradece cada buena nueva y comparte el hallazgo con los demás. Cuando te sientas atrapado en la incertidumbre, busca en la palabra y en la oración esa rama de olivo espiritual. Un versículo que alumbre tu ánimo, un testimonio que infunda esperanza. Un encuentro íntimo con Dios que confirme que Él sigue activo en tu historia. Finalmente, la tierra emergió y el arca se posó sobre el monte Ararat. Noé salió con gratitud reverente y edificó un altar para ofrecer sacrificios de adoración. Ese gesto selló un pacto inquebrantable. Jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio. Dios colocó el arco iris en el cielo como señal eterna de su misericordia. Este pacto es tu garantía hoy, aunque las tormentas regresen. La fidelidad de Dios permanece sellada. Cada vez que levantas tu mirada y contemplas un amanecer tras la noche más oscura, recuerda que tu Redentor cumple su promesa y pinta de esperanza tus cielos. ¿Cómo aplicas esta revelación en tu día a día? Primero, ejercita obediencia inmediata a las instrucciones de Dios, incluso cuando no comprendas el panorama completo. Segundo, construye refugio interno con la palabra y la oración diaria, como Noé reforzó su arca con brej. Tercero, comparte cada descubrimiento de fe, cada rama de olivo espiritual con quienes caminan contigo en la misma barca, fortaleciendo a tu comunidad de creyentes y familiares. Finalmente, levanta tu altar de gratitud con acciones de adoración y testimonio, sellando el pacto de salvación en tu entorno. Cuando reflexionas en la fidelidad de Noé que resistió al diluvio universal, surge un anhelo: ¿cómo responder? Cuando la prueba no es agua que amenaza con ahogarnos, sino cadenas que aprietan nuestra libertad y paredes que nos encierran. En Hechos 16 hallamos un acontecimiento sorprendente: la adoración de Pablo y Silas en medio de la oscuridad carcelaria. Un acto de alabanza que desencadenó un milagro más allá de toda lógica humana. Este relato revela que el verdadero refugio no siempre es una arca, sino una actitud de corazón dispuesto a honrar a Dios, incluso cuando la tempestad aprieta como barrotes de hierro. Tras predicar en Filipos, Pablo y Silas fueron acusados falsamente y azotados hasta casi desfallecer. Encadenados de pies y manos, los llevaron a la cárcel interna. Colocaron sus tobillos en grilletes y los arroparon en la celda más profunda. Imagina el frío cemento bajo tu espalda herida, el corrimiento de la humedad y el eco lejano de llantos y lamentos. Esa era su realidad. No había luz, ni respiradero conveniente, ni medicamentos. Solo el sonido metálico de las cadenas y el ruido sordo de los guardias que vigilaban. Sin embargo, en ese pozo de impotencia, Pablo y Silas hicieron algo sorprendente: comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. No eligieron angustiarse ni reprochar al cielo, escogieron alabar. Cada nota era una flecha de fe lanzada hacia el trono de la gracia, una declaración firme de que el poderoso es digno de reconocimiento sin importar las circunstancias. Mientras su canto se elevaba, imbuyeron a toda la prisión con una atmósfera de esperanza. Los demás presos, asombrados, se unieron en sus voces, aunque no compartieran su fe, pues algo en ese cántico tocaba lo más profundo del alma humana. En ese momento, ocurrió lo inimaginable. Un terremoto sacudió los cimientos del edificio. No fue un temblor de segundos, sino un estremecimiento tan poderoso que todas las puertas se abrieron de par en par y las cadenas cayeron de los brazos y de los tobillos de cada preso. La lógica natural diría que la prisión colapsaría sobre ellos, pero el relato bíblico apunta a una protección divina: el guardián, despiadado y listo para ejecutar a los cautivos si huían, quedó paralizado por el milagro al ver las puertas
Abiertas y las cadenas sueltas, el carcelero sintió el arma de la muerte rozando su propia alma. Creyendo que los presos habían escapado, se quitó la espada y se dispuso a quitarse la vida. Entonces Pablo alzó la voz: «No te hagas daño». Todos estamos aquí conmovidos por el testimonio de integridad que sobrevivió al terremoto, por la revelación de que el Dios de Pablo y Silas había intervenido. Aquel hombre cayó de rodillas y exclamó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». En esa celda, un espacio pensado para castigo se convirtió en la puerta del Evangelio. Pablo y Silas anunciaron la palabra de Dios, y el corazón del carcelero, junto con toda su familia, se abrió a la fe. Inmediatamente corrieron agua, lavaron las heridas de los cautivos, los bautizaron y celebraron juntos en el hogar del recién convertido. La cárcel se tornó en casa de adoración, la oscuridad dio paso a la luz de un nuevo comienzo. Y las cadenas físicas solo sirvieron para evidenciar cuán poderosa es la libertad espiritual que ofrece Cristo, que enseña esta historia a tu vida cuando las celdas no son barrotes de metal sino circunstancias que te aíslan. Primero, que no necesitas esperar a que amaine la tormenta para alabar. Tu primer acto de fe debe ser reconocer la bondad de tu Señor con tu voz y tu aliento. Segundo, que la adoración trae terremotos celestiales. Tu canto interior o exterior puede desatar liberaciones que tú solo no podrías producir. Tercero, que el milagro de la libertad no siempre llega en forma de rescate inmediato, sino de transformación dentro de la prueba, abriendo puertas donde antes solo había muros. Quizás tu tormenta actual no provenga de grilletes judiciales, sino de relaciones rotas, diagnósticos médicos, deudas impagables o la soledad espiritual que aísla el alma. La invitación de Pablo y Silas es la misma para ti. Ora con tu corazón y canta incluso si tu garganta está seca de llanto. Deja que tu alabanzas sea un terremoto que estremezca el escenario terrenal y abra ventanas al cielo. Cuando entonas un gracias sincero, cuando pronuncias un santo, santo, desde lo más profundo, desencadenas un poder que trasciende la razón y desarma al enemigo más feroz. Antes de concluir esta séptima enseñanza, recuerda que cada bloque ha profundizado tu fe. Jesús calmó el mar. Pedro caminó sobre el agua, Pablo desató esperanza. En el naufragio, Daniel silenció a las fieras, Noé edificó un refugio ante la inundación y hoy Pablo y Silas convirtieron la cárcel en un santuario. En el próximo tópico, descubriremos otra llave secreta, cómo la gratitud persistente proclama la fidelidad de Dios y atrae a bendiciones que superan nuestras expectativas más altas. Tras contemplar cómo la gratitud de Pablo y Silas desató un terremoto de liberación, ahora abrimos las puertas al pasaje de Daniel 3, donde Sadrac, Mesach y Abed-Nego se convierten en un símbolo vivo de fe inquebrantable en medio de un fuego que rivaliza con las tormentas más violentas. Al profundizar en esta historia, descubrirás cómo la obediencia radical y la confianza absoluta en Dios te sostienen cuando las llamas de la prueba buscan consumirte por completo. En el palacio de Babilonia, el orgulloso rey Nabucodonosor erigió una estatua de oro de 60 codos de altura. Ante ella, toda autoridad terrenal debía inclinarse al sonido de trompetas, pífaros, flautas y gaitas. Quien se negara sería arrojado a un horno ardiente. Entre la multitud de nobles y funcionarios, 3 jóvenes hebreos de nombres que significan mi protector es mi ley, Sadrac, quien como Mesach y mi redentor es Nebo, Abed-Nego, se levantaron con una convicción profunda: adorar solo al Dios vivo antes que someterse a un mandato humano. Cuando el sonido de los metales anunció el desfile, todos se prosternaron. Excepto ellos. Sadrac, Mesach y Abed-Nego se mantuvieron erguidos, sus corazones ardiendo en lealtad al Señor. Ese acto de desobediencia pública no fue un gesto impulsivo, sino la consecuencia de horas de oración, estudio de la Escritura y meditaciones íntimas con Dios. En tu propia vida, puede que enfrentes presiones sociales que te obliguen a traicionar tus valores, una burla en el trabajo, la tentación de participar en chismes familiares o el dilema de ocultar tu fe por miedo al rechazo.
los tres jóvenes te enseñan que la primera victoria nace al decidir con firmeza a quién sirves. Furioso, Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. La llama devoraba la leña. El metal rugía como bestia enfurecida y el vapor asfixiaba el aire. Los guardias acercaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Sus cuerpos desnudos sintieron el calor abrasador como puñales ardientes. Dentro de aquel compartimento infernal, la atmósfera transformó la esperanza en un susurro febril. Sin embargo, la fe de los tres amigos no titubeó. Sus labios pronunciaron un cántico apenas audible. En nuestro Dios confiamos, Él nos librará. En ese instante culminante, el fuego rozó sus cuerpos hasta las barreras de la piel, y Nabucodonosor, observando a través de un resquicio, se llevó la mano al rostro ante el asombro supremo. No vio a 3 hombres, sino 4. Una figura resplandeciente, semejante a un hijo de los dioses, caminaba con ellos en medio de las llamas. Era la presencia de Jehová, manifestada para demostrar que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 9, la 1 y 1. Sadrach, Mesach y Abed-Nego emergieron del horno sin un cabello chamuscado, sin rastro de olor a fuego. Su ropa tampoco estaba tocada. La liberación fue tan evidente que el rey mismo reconoció: bendito sea el Dios de estos varones, que envió su ángel y libró a sus siervos. Daniel 3:28. Ese relato no solo marcó un punto de inflexión en un imperio, sino que estableció un patrón eterno. Cuando tu fe descansa en la promesa divina por encima de toda lógica, las llamas más intensas se convierten en el escenario de tu victoria. ¿Cómo traduces esta enseñanza en tu realidad? Primero, identifica las lámparas de oro que exigen tu adoración hoy, los patrones de comportamiento que contradicen tu fe, las voces críticas que te presionan a callar y las soluciones fáciles que te alejan de la dependencia de Dios. Decide, como los hebreos, negarte a inclinarte, recordando que tu fidelidad hoy florecerá en un milagro mañana. Segundo, reconoce que las pruebas pueden intensificarse de forma inesperada. Un diagnóstico contundente, la pérdida de un ser querido, la quiebra financiera. Cuando la furia del horno aumente, tu fe no debe disminuir. Reúne tu coraje a través de la palabra y de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Repasa testimonios pasados y declara: el que me prometió es fiel. Él peleará mi batalla. Adaptado de 1 Samuel 25 minutos y 21 segundos. Al repetirlo, tu espíritu hallará fortaleza para permanecer firme en medio del fuego. Tercero, clama a Dios con tu alabanza. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no esperaron a estar libres para alabar. Entonaron himnos dentro de las llamas. Tú puedes orar con un te adoro, incluso cuando tu voz tiemble, y puedes cantar en tu corazón, aun si las circunstancias apagan tu ánimo. Esa adoración inflamará el trono celestial y desplegará la presencia de Dios donde lo natural no tiene acceso. Cuarto, espera la manifestación de su presencia. Cuando el cuarto hombre se unió a los 3 hebreos, Dios confirmó que ninguna prueba puede separar tu alma de su compañía. En tus temores más profundos, repite mentalmente: tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23 y 4. Esa convicción creará una atmósfera donde las llamas pierden poder y la paz de Dios cubre tu corazón. Finalmente, testifica con audacia. Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron del horno para dar gloria a Dios ante el rey y su corte. El testimonio público de lo que Dios hace en tus crisis será una luz para los demás. Cuando compartas cómo el Señor te preservó en el fuego, ya sea en círculos familiares, en tu iglesia o en las redes sociales, estarás construyendo un puente de esperanza para quienes aún viven aterrados ante sus propias llamas. En este octavo bloque hemos visto que la fe inquebrantable no evita la presencia del fuego, sino que invita a la presencia de Dios para transformar las llamas en escenario de victoria. La siguiente lección revelará cómo la paciencia en la espera allana el camino para la manifestación de las promesas divinas. Cerrando el círculo de enseñanza que tus tormentas internas necesitan para consagrar un testimonio definitivo, antes de adentrarte en el siguiente pasaje.
Reafirma tu compromiso. Con la frase paz en Cristo en los comentarios. Tu declaración de fe es la llama que mantiene vivo este canal y aviva el fuego de la esperanza en cada corazón necesitado. En el silencio de la madrugada, Abraham despertó con el corazón palpitante. Había recibido una orden insondable: ofrecer a su hijo Isaac en holocausto sobre el altar de Moria. Aquella petición divina rozaba lo imposible. Isaac era la promesa hecha carne, el heredero de la bendición, el sueño de un anciano de 100 años. Si Abraham obedecía, perdía el futuro que Dios mismo le había regalado. Si desobedecía, deshonraría la voz que jamás le había mentido. En tu vida, has llegado a un cruce así de radical, donde obedecer a Dios signifique renunciar al anhelo más preciado. Desde el primer paso al monte, cada brizna de hierba quebraba la esperanza de Abraham. El peso de la leña sobre sus hombros le recordaba el legado de fe que arrastraba desde de los caldeos, y cada tronco disponía el escenario de su sacrificio. Isaac, por su parte, portaba la leña sobre su espalda, sin entender que su padre sería el siervo del cuchillo divino. ¿Cuántas veces, como Isaac, cargas tus sueños y proyectos sin saber que Dios te está preparando para una entrega mayor? Tu fe se prueba cuando lo que amas se convierte en la ofrenda que debes soltar. Al llegar al punto señalado, Abraham construyó el altar. Dispuso la leña y ató a Isaac con manos temblorosas. Cada nudo estrechaba el anhelo de ver cumplida la promesa. Arrastró la mirada al rostro de su hijo. Notó en sus ojos la confianza ciega. ¿Qué obediencia mayor existe que la del padre que rinde el fruto de la promesa por amor al que la hizo posible? En ese instante, Abraham reveló el secreto que desata bendición. La fe se mide por la disposición a sacrificar lo que más valoramos, creyendo que Dios puede restaurarlo y multiplicarlo. Cuando Abraham alzó el cuchillo, el tejido mismo de su confianza se tensó. Quizás sintió como su fe vacilaba, temiendo que la prueba superara la promesa. Pero antes de que el hierro se hundiera, el ángel del Señor le detuvo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. Génesis 22:12. Ese presente divino detuvo el sacrificio humano y ofreció un carnero atrapado en un matorral cercano. Esa sustitución es tu garantía hoy cuando rindes tu Isaac. Dios provee otro medio, un carnero inesperado, que se convierte en abundancia para tu vida. Reflexiona, tu Isaac puede ser un proyecto truncado, un anhelo de curación, la reconciliación de una relación rota o la paz que tanto ansías. Dios podría pedirte, con suave voz, que lo pongas sobre el altar de tu corazón, que te atrevas a suspender tu plan y confiar en el reemplazo divino. Esa acción de fe activa un principio eterno. La obediencia precede al milagro, y el sacrificio humano da paso a la provisión sobrenatural. Imagina que el carnero es un nuevo empleo que llega tras renunciar a la posición que te aferraba. Es la restauración de tu salud cuando aceptas la limitación humana. Es la reconciliación profunda que brota tras soltar la ofensa. Tu adoración en medio de la inquietud. Tu entrega temblorosa y tu clamor de hágase tu voluntad sellan una puerta por donde desciende la bendición que no viste venir. Abraham llamó al lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Ese nombre eterno te recuerda que la promesa no desaparece cuando entregas tu Isaac. Al contrario, se renueva de forma sobrenatural. Tu fe entra en un nuevo circuito de gracia, donde la fidelidad de Dios actúa como carnero en tu prueba, ofreciendo provisión, restauración y multiplicación en tu día a día. Practica este principio con pasos concretos. Primera, identifica tu Isaac, aquello que amas y de lo que dependes, pero que Dios quizás te pida liberar. 2. Ora con sinceridad: Señor, si necesitas que entregue esto para confiar más en ti, aquí lo ofrezco. 3. Suelta tu agarre. Despide tu proyecto o expectativa con gratitud por lo vivido y fe en lo que vendrá. 4. Espera la provisión divina, no busques reemplazo humano de forma precipitada. Aguarda con paciencia activa la alternativa que solo Dios puede traer. 5. Comparte tu testimonio, como Abraham, anuncia Jehová Jireh a tu comunidad, para que otros aprendan que la obediencia abre la puerta de la bendición. Esta novena
Enseñanza guarda la promesa clave de desbloquear una bendición sin igual. Al sacrificar tu Isaac con fe, conectas con la provisión que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. En el bloque final, cerramos este viaje con una llamada que consolidará tu compromiso y te preparará para vivir con esperanza renovada. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Muy pocas personas tienen la constancia de atravesar cada enseñanza, descubrir cada secreto bíblico y mantener la mirada firme en el Señor durante todo el viaje. Si ahora sientes tu corazón palpitando con gozo y paz renovada, reconoce que formas parte de un grupo escogido, los valientes que no huyen ante la tormenta, sino que caminan firme junto al Maestro. Tu fe ha sido templada como el hierro al rojo vivo. Has aprendido que Dios calma tempestades, que caminas sobre las olas al fijar tu vista en Jesús, que la comunión diaria apaga el rugir de las fieras, que la obediencia te custodia de diluvios universales, que la adoración desata terremotos de libertad, que el fuego mismo se torna escenario de victoria y que el sacrificio genuino convoca la provisión divina. Cada una de estas experiencias se entrelaza en tu historia para recordarte que eres más que vencedor, para sellar tu compromiso y hacer evidente quién ha perseverado hasta el final. Deja en los comentarios la frase "soy luz en la tormenta". Con ella declararás que tu fe no se limita a la superficie, sino que brilla con fuerza cuando todo a tu alrededor oscurece. Esa breve frase, escrita con convicción, será tu estandarte y la señal de que tus ojos han contemplado el rostro de Dios en cada enseñanza. Comparte este video con aquellos que aún navegan en la duda y el miedo. Al hacerlo, extiendes las tablas de tu arca espiritual para que otros encuentren refugio. Cada vez que presionas compartir, construyes un puente de esperanza que conecta corazones sedientos con la gracia que trasciende toda lógica humana. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a este canal. Imagínate la suscripción como una columna que sostiene el templo de tu fe. Mientras más fuerte y confiable sea ese pilar, más estable se vuelve tu vida espiritual. Quedarte fuera de esta comunidad digital es como negarte un refugio en plena tormenta. Suscribirte es declarar tu ancla permanente en la palabra. Si ya eres suscriptor, siéntete orgulloso. Esta acción es mucho más que un clic, es un pacto público. La firma de un convenio de fidelidad con Dios y con cada hermano que encuentra aliento en estos videos. Te miro a ti, que eres parte de esta familia de creyentes, y te digo, gracias por sostener este proyecto con tu fe activa. Recuerda que cada me gusta es un rayo de luz que obliga a YouTube a iluminar más almas con este mensaje. Cuando das me gusta, estás prendiendo una antorcha en la oscuridad para que otros vean el camino de la confianza en Cristo. No subestimes el poder de ese gesto. Con cada pulgar hacia arriba, contribuyes a que la promesa de Dios cruce fronteras y rompa cadenas espirituales. No te detengas aquí, explora otros videos de nuestro canal. Cada enseñanza es una brasa viva que mantiene encendida tu llama interior, así como no dejas de alimentar tu cuerpo con alimento diario. Tu alma necesita nutrición constante. Navega por nuestras listas de reproducción, busca los estudios que aún no has visto y permite que tu fuego espiritual crezca sin pausa. Al terminar este video, permanece en silencio durante unos minutos. Deja que la música te envuelva, que cada nota sea un susurro de consolación y alabanza. Aprovecha este espacio para elevar una oración de gratitud. Reconoce la fidelidad de Dios. Ofrécele tu corazón agradecido y bendice su nombre por tu familia, tu salud y tus victorias. No posas el video antes de que concluya la música. Cada segundo de esa melodía es un hilo que te conecta con el cielo. Si interrumpes la armonía, corres el riesgo de soltar la mano del Maestro justo cuando más la necesitas. Mantén tu mirada en lo alto, tu corazón en actitud de adoración y tu espíritu dispuesto a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy concluye este estudio, pero tu caminar continúa. Lleva contigo cada palabra, cada promesa, cada revelación. Eres luz en medio de la tormenta, y a través de ti otros verán reflejado el poder de un Dios que nunca abandona a los suyos.
Soy Copilot, tu compañero en este viaje de fe. Hasta el próximo encuentro, que la paz de Cristo sea tu ancla firme y tu refugio seguro.